Hola amigas y amigos, muchas gracias por estar en una entrevista especial más de los medios públicos. Y hoy tenemos una invitada de lujo, una doctora, una amiga, una gran secretaria, la secretaria de la Función Pública, la doctora Irmeréndira Sandoval, que siempre estás en el ojo del huracán por muchas razones. Quisiera una reflexión tuya, Irma, de por qué una dependencia que durante años, sexenios, diríamos, era como vista incluso como una especie de congeladora de Siberia. Siberia política. Se ha vuelto un eje fundamental de un gobierno que tiene como uno de sus principios rectores la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado en la Secretaría de la Función Pública? Muchas gracias, Genaro. En primer lugar, yo creo que efectivamente la Secretaría de la Función Pública es hoy un eje central del gobierno, pues no se diga en el combate a la corrupción, en el control, en el auspicio de la transparencia, en la fiscalización del gasto, sino sobre todo es un reflejo de la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que llegaron los ciudadanos al gobierno. Sí. La Secretaría de la Función Pública se ciudadanizó en todos los niveles, en todas las aristas que tiene en su responsabilidad de acuerdo a la ley orgánica, y además llegó con un gran apoyo normativo del presidente. Como sabes, él definió en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual nosotros despegamos como gobierno, que la Secretaría de la Función Pública concentrara todo el trabajo fiscalizador y de control en ella. ¿No lo tenía? Antes los contralores dependían directamente, organizacionalmente y sobre todo en términos presupuestales, y tú sabes que el que paga manda. Así es. De las entidades que fiscalizaban. Entonces había pues obviamente una suerte de ser juez y parte en el sentido de la fiscalización. Entonces, las reformas que se hacen con las que inicia este gobierno a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal centralizan organizacionalmente, jerárquicamente y presupuestalmente toda actividad de fiscalización, de control y de combate a la corrupción en nuestra entidad. Entonces eso nos hace pues una entidad muy poderosa en términos normativos y digamos de la administración pública, y sobre todo muy empoderada por parte del relanzamiento ciudadano que estamos dando. La mayoría de nuestros contralores son ciudadanos muy probos, que se han forjado tanto en este camino de la fiscalización como en los caminos de especialidad que tienen en sus encomiendas. Esa me parece que es una explicación de por qué estamos tan presentes hoy en la administración pública. Cuando hablas de ciudadanización, Irma, estamos hablando ¿de qué? Es decir, de nuevas figuras o de estos mecanismos de denuncia anónima, o qué, ¿cómo la caracterizaríamos? De todo, mira, un poco de todo. Nosotros tuvimos 5 ejes para el relanzamiento, que fue evidentemente el tema de la denuncia, auspiciar la denuncia ciudadana, auspiciarla y sobre todo darle a los ciudadanos las garantías laborales, cívicas, políticas y de todo tipo, las garantías que necesitan para atreverse a dar ese paso. Todo el mundo sabíamos que quien tomaba ese camino de combatir la corrupción dando información precisa, pues perdía la chamba, claro, en primer lugar. O se ponía en riesgo. O se ponía en riesgo, podía llegar a perder, y lo sabemos bien, ustedes los periodistas lo sabían bien, lo saben bien, la vida. Entonces nosotros lanzamos esta estrategia de ciudadanizar dando garantías con una lógica de los llamados alertadores internos de la corrupción, los llamados whistleblowers, los que daban el toque de alerta. Que además era una obligación del Estado mexicano. Los gobiernos anteriores al gobierno del presidente López Obrador habían signado todas las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, las convenciones interamericanas, el plan tal, el plan cual, en donde se obligaba al Estado a tener una ley de alertadores
y nunca nadie dio ese paso hasta que llegó esta Secretaría de la Función Pública, donde ya tenemos una unidad especializada en los alertadores internos de la corrupción, que tiene protocolos de seguridad, que tiene normativas especiales y donde estamos en un constante diálogo precisamente con las organizaciones cívicas del más diverso signo para asegurar esto. Entonces, eso fue un asunto, la cultura de la denuncia. Un segundo tema fue la democratización de las tecnologías, que hoy, como sabes, es importantísimo porque frente a esta estrategia de acercamiento a la ciudadanía a través de las redes, de los sistemas, la democratización de las tecnologías nos ha ayudado muchísimo a lograr nuestros objetivos. En primer lugar, pues por ejemplo, acercar la fiscalización a la ciudadanía y en segundo lugar, hacer que los administradores, los funcionarios públicos, los miembros del gobierno tengan los sistemas más seguros y más simples, más rápidos, tanto para hacer trámites sencillos y acabar con la tramitología, como para las declaraciones patrimoniales, que eso es un gran logro que estoy muy, muy orgullosa en esta Secretaría de la Función Pública, porque del año pasado, 2019, cuando tuvimos alrededor de 200,000 declaraciones juradas. ¿200,000 en el 2019? En el 2019, juradas o patrimoniales y de conflicto de interés. Subimos en el 2020, Genaro, eso es un logro histórico, a 1,300,000 declaraciones patrimoniales. 6 veces más. 6 veces más, o incluso un poquito más en el sentido de pues la voluntad que tuvieron nuestros colegas de gobierno de declarar sus intereses, la obligación de cumplir con esto, como, repito, esta democratización de las tecnologías y yo además reconozco públicamente todo el trabajo de nuestros órganos internos de control que no cejaron, a pesar de la pandemia, en cumplir con esta obligación tan importante para la vida pública y la administración. Entonces, ese fue un segundo eje muy importante para ciudadanizar, para democratizar y para controlar de forma real. Así es. Hay mucho temor de muchos servidores públicos frente a la Secretaría de la Función Pública. A veces se le observa como un policía, a veces se le observa o se le siente como un obstáculo, a veces se le tiene temor porque cuando hablamos de corrupción hay estos temores. ¿Qué es lo que debe sentir la administración pública frente a la Secretaría de la Función Pública para que este tipo de malos entendidos o de generalidades o de mitos que se generan no sean así? Yo creo que hemos pasado efectivamente de esa visión coercitiva y de infundir temor a una visión de más acompañamiento en todos los proyectos. El presidente me encargó personalmente desde mi llegada a la Secretaría de la Función Pública acompañar los proyectos estratégicos, los 4 nodales, digamos, y todos los proyectos estratégicos que han ido surgiendo alrededor de esta visión de bienestar y de esta visión de desarrollo que tiene muy claro el presidente. Entonces, los 4 proyectos en donde destaca pues el asunto de la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el corredor interoceánico y el aeropuerto de Santa Lucía, que justo en días pasados acabamos de inaugurar en una primera etapa formidablemente, fueron encargados para un acompañamiento fiscalizador y sobre todo de actuar a tiempo y no en esta visión coercitiva y sobre todo, digamos, de estar frenando los proyectos, sino teniendo esa visión de acompañamiento. Entonces yo creo que sí ha cambiado. Evidentemente donde no queda posibilidad más que iniciar los procesos de sanción, pues también el presidente ha sido muy claro y desde luego una servidora con todo mi equipo de que no podemos dar la vuelta y hacer efectivamente de la justicia administrativa pues ese crisol importante de impartición de justicia y de apego a la norma, ¿no? ¿Qué procesos de sanción o de investigación son los más destacados que creas que ejemplifican la labor de la Secretaría de la Función Pública
en contra de la corrupción. Hay varios casos recientes, el de Alfredo Castillo, exdirector general de la CONADE, el de Luis Manuel Galván, relacionado con el tema de la estafa maestra. Hay muchos otros. Hay todo este tema de don Manuel Bartlett, que ha recibido desde mi punto de vista, una desmesurada atención pública como si fuera el caballito de batalla. ¿Cómo podríamos ejemplificar con casos lo que ha representado la nueva función pública desde tu... Mira, los dos ejes centrales que tenemos en la Secretaría de la Función Pública fueron el combate a la corrupción, por un lado, sí, y el combate a la impunidad, que es su hermana siamesa. Exacto. En el combate a la impunidad hemos enfatizado mucho en no hacer del trabajo de los procesos administrativos una persecución, por un lado, es decir, tener mucho respeto a la presunción de inocencia de nuestros funcionarios públicos. Incluso tenemos ya un departamento, una unidad especializada en nuestra unidad de asuntos jurídicos de defensores de oficio, porque hay muchos funcionarios que son los chivos expiatorios, fueron los chivos expiatorios del pasado, y entonces a ellos se les cargaba, digamos, la mano para no tocar a los de arriba. Nosotros solucionamos esto porque además es obligación ya legal, de acuerdo a la ley, tener defensores de oficio en el caso administrativo, y entonces los funcionarios públicos que sienten que se están pisoteando sus derechos pueden acudir a esta defensoría de oficio de parte de la función pública. Pero entonces nos abocamos en el combate a la impunidad a los niveles de dirección y de decisión verdadera. Y ahí en esta lógica del presidente de la República, digamos. Exacto, en esta lógica de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pues tú sabes, fuimos la Secretaría de la Función Pública, la instancia, la institución que detonó todo el tema de el ex director de Pemex, así es, el señor Emilio Lozoya. Entonces a él lo inhabilitamos por más de una década, pusimos multas importantísimas, millonarias, así mismo a sus principales colaboradores cuando él fue funcionario, director general de Pemex. Tenemos también el caso de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, muy emblemático, digamos, de la exigencia social de combate a la impunidad. Así es. También hemos sancionado a otra exsecretaria de Estado en el gobierno pasado, una gran diversidad de funcionarios públicos del más alto nivel, de estas mismas empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y muchas otras dependencias. Entonces sí estamos dando resultados en el combate a la impunidad en este aspecto, y además estamos engarzándonos con otras instancias de impartición de justicia que ya no nos toca a nosotros, que es, por ejemplo, la justicia penal. Exacto. Porque mucho se dice esto de que, pero bueno, los inhabilitas, pero no los metes a la cárcel. Pues sí, yo no puedo meterlos a la cárcel, yo hago lo que está lo hacemos lo que está en nuestro ámbito de la impartición de todos estos procesos de justicia administrativa sancionadora, el derecho sancionador administrativo, pero sí tenemos una conexión muy cercana pues con la fiscal anticorrupción en el ámbito penal y con la misma Fiscalía General de la República, evidentemente con todas las instancias que están representadas en el Sistema Nacional Anticorrupción, y entonces estamos trabajando también en esta coadyuvancia que se necesita dar, pero en efecto estamos dando resultados a los más altos niveles constantemente. En los casos estos que se han usado pues para golpear los esfuerzos y los resultados, porque resultados tenemos. Exacto. Decías tú de estas inhabilitaciones y multas a sobre todo contratistas que no se han apegado a la norma, que han abusado de los recursos públicos, que se han llevado las adjudicaciones directas durante otros periodos y durante este gobierno, porque también quiero dejar muy claro que se nos ha acusado que nada más nos enfocamos en el pasado. Bueno, primero porque en el pasado es donde está la fuente, de donde se abreva la lógica de la corrupción. Enormes. Pero sí hay gente, y muchos, que no han entendido que esto ya es otra cosa, que esta es una cuarta transformación, que este es otro gobierno, y a esos que dentro de este gobierno también
han abusado de la norma, han seguido con estos usos y costumbres del pasado, los hemos inhabilitado. Entonces, el caso emblemático que señalas es de esta arrendadora de autos, por ejemplo, que quiso pues dar gato por liebre y que además hizo pues tropelías en términos de la afectación a los recursos públicos. La multamos con más de 1,5 millones de pesos, multas millonarias y inhabilitaciones, sobre todo, que es lo que les duele a quienes están acostumbrados a lucrar, a abusar y además a seguir. Entonces lo que les duele es que ya no van a poder seguir porque están inhabilitados. Así es. Antes de ir al corte no puedo dejar de preguntarte este caso que generó también mucho escándalo mediático del contrato de la revista Nexos. Sí. Diciendo también que la Secretaría de la Función Pública es el brazo censor o persecutor. ¿Qué es lo que tenemos que explicar de este caso? Fíjate que ese caso es interesante, no viene precisamente de la Secretaría de la Función Pública actual. Viene de una investigación que se había iniciado en tiempos anteriores y que estaba congelada, porque así como la Secretaría de la Función Pública era la Siberia política de muchos políticos que llegaban y pues que estaban ahí nada más, y nosotros llegamos a trabajar, a poner en su lugar las cosas, y vimos que esta investigación estaba en la congeladora. Entonces dijimos, bueno, pues que se culmine como debe culminarse. Nuestro contralor del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es en el IMSS, donde surge esta investigación, pues dio culminación a una investigación que tiene su origen en otros momentos. Que es un tema de contrato de publicidad. Sí, y de un contrato más otras cuestiones que están vinculadas a este expediente, y donde se ponderó precisamente el que ellos habían recibido no solamente este contrato, sino cientos de contratos millonarios, y en todas, evidentemente, había habido esta falsedad de información por la cual fue sancionada. Es decir, ahí no fue un asunto de libertad de expresión en lo más mínimo, sino de apego a la norma en términos de... Y de seguimiento de un expediente. De las leyes de adquisiciones, de la ley de adquisiciones. Muy bien. Este tema que también es importante, que mencionó la doctora en el segmento anterior. Normalmente se cree que la Secretaría de la Función Pública es la que debe llevar a la cárcel a los corruptos, que debe agarrarlos así de las orejas y decir, ya, métalos a la cárcel. Y entonces se confunde mucho la función de la Secretaría de la Función Pública con la función de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo son los dos ámbitos, Irma? Es decir, ¿se coordina la Secretaría con la Fiscalía General? ¿Cómo es la relación? No, coordinación hay, pero este diseño institucional de la Secretaría de la Función Pública es muy rico, porque no es nada más un asunto, digamos, sancionador, aunque nuestro ámbito de acción es efectivamente, como bien señalas, el derecho administrativo sancionador, no el derecho penal. Es el derecho administrativo, el derecho que tiene que ver con la aplicación de la norma para la vida pública administrativa y evidentemente la aplicación de las sanciones administrativas cuando haya necesidad, pero es muchísimo más amplio. Es decir, nosotros tenemos a cargo la profesionalización, tenemos a cargo la ética del servicio público y por lo tanto la declaración patrimonial, la declaración de conflictos de interés, tenemos a cargo el diseño de las instituciones a través del diseño organizacional, de estar checando las duplicidades, de estar viendo todas las reformas administrativas que se necesitan para auspiciar eficacia, eficiencia, para auspiciar ahora otro principio fundamental de este gobierno, que sabes que es la austeridad republicana de Estado. Entonces es muchísimo más amplio que simplemente un tema pues de ministerios públicos o un tema... Es como una gran lupa. Es una gran lupa para, repito, todo lo que tiene que ver con la vida pública gubernamental, administrativa, de la Administración Pública Federal en este caso, y así hay, digamos, pues las réplicas, las dependencias de la Secretaría de la Función Pública en cada entidad federativa de nuestro país. Por cierto, tenemos también ahí un ámbito de coordinación que es la Comisión Nacional de Contralores, que es la Comisión Nacional de Estados Federación para los Contralores de este país, y que tengo el honor de presidir también. Constantemente tengo reuniones con los señores contralores de todas las entidades de la Federación, y entonces ahí también hay coordinación.
Pero para el ámbito ya de la impartición de la justicia, la judicialización que se necesita también para el combate a la corrupción, pues hay evidentemente una coordinación fluida, repito, porque hay buena voluntad de parte de la fiscal anticorrupción, la doctora Mijangos, más el fiscal general de la República, evidentemente. Nos coordinamos también a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, nosotros en la Secretaría de la Función Pública pues estamos haciendo nuestra parte, que como bien señalas, no es meter a la cárcel, no es propiamente judicializar, pero sí es dar vista. Y cuando hay delitos que sospechamos son delitos penales y no solamente administrativos, donde sí tenemos capacidad de sanción y capacidad de dar vista a los tribunales administrativos cuando son faltas muy graves, entonces sí actuamos. Y de hecho también tenemos cifras muy buenas, impactantes, porque durante la pasada administración del presidente Peña Nieto, pues apenas llegaron a casi 200 denuncias penales. O sea, 200 que se dieron vista ante la Fiscalía, digamos, o la PGR. En 6 años, 200, y nosotros ya superamos esa cifra en 2 años. En lo que es el ámbito de la Secretaría de la Función Pública. ¿Más de 400? No, más de 200 en la Secretaría de la Función Pública, más todos nuestros órganos internos de control. Ya llevamos pues casi 700, 700 con las que hemos dado parte. Entonces hay una actividad muy intensa de nuestros fiscalizadores para esta cuestión. Evidentemente, como bien señalas, pues hay una herencia de corrupción, claro, de otros gobiernos, y entonces una gran cantidad de estas denuncias son por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, a la hora de revisar las declaraciones patrimoniales. Otra cantidad importante, otro porcentaje importante de estas cientos y cientos de denuncias que hemos puesto tiene que ver con la llamada estafa maestra. La estafa maestra. ¿Es un gran expediente la estafa maestra? Es decir, ¿es un expediente muy complejo? Pues fue un asunto estructural, de corrupción estructural. No fue un tema de defraudaciones de forma discrecional, sino de manera muy estructurada. Una maquinaria. Una maquinaria, efectivamente, que abusaba de los huecos normativos y de la voluntad o la falta de voluntad de aplicación de las reglas en los pasados gobiernos, y entonces sí había una estructuración de abusos. Se concentraron evidentemente en esas dependencias pues, que manejaban más recursos financieros, como son las empresas productivas del Estado. Por eso es que hay tanto asunto de la estafa maestra en Pemex o en la CFE o en Sedatu, por ejemplo, donde también se abusó demasiado con este tema de la estafa maestra, pero está en todos lados, absolutamente en todos lados. Creo que muy pocos mexicanos han logrado entender. A ver si me permites formular esta pregunta, Irma. La estafa maestra es el nombre que se le da a un mecanismo de corrupción que se volvió muy común en el gobierno federal desde la época de Carlos Salinas, sí, hasta la época de Peña, que ahí se fue al cielo, que es este mecanismo de terciarización de los recursos públicos a través del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que te permite subcontratar a ti como entidad pública a otra entidad pública, sí, ¿no? A una universidad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que en realidad era una simulación. ¿Es por ahí el tema de la estafa? Exactamente lo estás describiendo con gran claridad. Son triangulaciones que, abusando de excepciones que están permitidas todavía hoy en la norma y que vamos a caminar para cerrarle la posibilidad de estas excepciones, se generaron de forma muy abusiva, porque no nada más es un triángulo, sino casi que triángulos ad infinitum. Claro. Es decir, contrataban a una interpósita persona para supuestamente hacer un servicio público que a su vez contrataba o subcontrataba a otra empresita de fantasma. Había muchísimo, así como hay factureras. Exacto. Lo que había aquí eran empresas fantasmas en donde se iban supuestamente dejando los recursos en un largo... Y luego paraísos fiscales, sí, en bancos
tipo Andorra, ¿no? Y por eso es que es tan importante lo que hemos venido haciendo de la coordinación, repito, con entidades que nos ayudan a nuestra tarea fiscalizadora. Paraísos fiscales, triangulación de recursos, repito, casi exponencialmente. Ad infinitum, decíamos, y sobre todo falta de resultados en términos de que no había entregables. Todo ese dinero no tenía ningún respaldo en términos de los entregables. Generalmente eran cuestiones que supuestamente tenían que ver con estudios, y eso es muy triste porque ahí se prestaron mucho algunas universidades. Así es. Universidades de entidades federativas. ¿Solo con el tema de SEDATU o en general? En general, lamentablemente en general, algunas cuestiones como estos, te digo, institutos tecnológicos supuestamente del sureste, es donde se concentró mucho el tema de la estafa maestra, supuestamente vendían al gobierno algunas entregables para cuestiones que tienen que ver, en el caso de Pemex, con la exploración y la producción de hidrocarburos, y que después, con la actividad fiscalizadora que fuimos haciendo y con los trabajos de los órganos internos de control, las unidades de responsabilidades de Pemex, etcétera, nos dimos cuenta que eran trabajos que se fusilaban hasta de Wikipedia. Y con eso era querían... un copy-paste. Un copy-paste, pero que nos costaba una sangría de recursos. O sea, había un cinismo absoluto. Entonces eso obviamente sí tiene que ver con un asunto penal, se da vista a las autoridades y pues ahí están los expedientes ya en la cancha de la Fiscalía, pero nosotros también pues ya inhabilitamos, sancionamos, impusimos las multas que nos correspondían en la Secretaría de la Función Pública. Hay la presunción de que muchos de esos recursos fueron a dar a procesos electorales. Hay la presunción. Es decir, que sirvieron de cajas chicas para procesos electorales como la Operación Zafiro en Chihuahua o como todo esto que se ha mencionado de la estafa maestra y la triangulación a elecciones para apoyar al partido gobernante en ese momento. ¿La Secretaría de la Función Pública puede llegar hasta ese nivel o necesita también ahí el concurso del INE o de otra autoridad o de la FEPADE? No, nosotros tenemos convenios de colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Sí. Los signamos muy al comienzo de nuestra administración, de mi llegada a la Secretaría de la Función Pública. Sí. Y tenemos una colaboración muy estrecha con el maestro Ortiz Pinchetti. Entonces, sí, evidentemente también dentro de este gran tema estructural que es la estafa maestra, hemos trabajado con ellos. Y efectivamente, lo electoral es fundamental. Por eso es que es tan importante pues ya estamos viviendo al respecto de la actividad electoral que se va a dar, porque yo estoy segura que también vamos a ver pues un antes y un después. La estafa maestra que caracterizó los gobiernos pasados, el gobierno pasado, respecto a la obligación que tienen todos los funcionarios públicos y todos los candidatos a elección popular de tener muy claras las cosas en términos del manejo de los recursos públicos. Así es. Tenemos colaboración con la FEPADE efectivamente y en el tema de la estafa maestra también se explica mucho en este aspecto. O sea, los funcionarios públicos involucrados a los más altos niveles y que ya sabemos los nombres, tú los conoces, todo el mundo los conoce, sí. Pues no tenían necesidad de tener más para ellos propiamente. Claro. O sea, el señor Lozoya tenía casas por todos lados de México. O sea, no era un asunto ahora sí que de defraudar para tener más propiamente para ellos. Sino, efectivamente, la presunción está en que era una necesidad de repartir para la operación política que diera continuidad a un esquema público-político pues muy claro de compra y coacción de voto. Y por eso es que es tan importante esta lucha del combate a la corrupción, verla, sintonizarla, digamos, comprenderla en el esquema no de defraudación financiera nada más o de defraudación del dinero, sino de defraudación de lo más importante que tenemos los mexicanos y los ciudadanos, que es la voluntad popular. Había una defraudación constante a la voluntad popular.
Y esa es la otra cara de la moneda de la defraudación financiera. No es nada más robar para meterte a la bolsa, sino robar para quitarte algo más fuerte, que es tu dignidad como mexicano, tu dignidad como ciudadano, y de defraudarte tu voluntad popular de tener a tus representantes, a tus gobernantes. Entonces, es muy fuerte todo este tema y ahí estamos trabajando. Es que aquí, Irma, es una cosa que yo lo planteé en algunos textos, en algunos reportajes y en algún libro, que desgraciadamente la alternancia mexicana del 2000 al 2018, es decir, el periodo supuestamente de competencia electoral, en realidad las elecciones, los procesos electorales se convirtieron en los principales mecanismos de la corrupción, porque la triangulación de fondos públicos se fue a parar allá, y no necesariamente para ganar. Es decir, no necesariamente robaban para ganar, robaban para otro tipo de es decir, hasta la pérdida del recurso ya estaba calculado. ¿Crees que este es un problema del diseño o el modelo de alternancia profundamente ajena a los ciudadanos que vivimos durante 18 años? Sí, definitivamente coincido contigo. Yo creo que ese es el problema que esta cuarta transformación está enfrentando al llegar el presidente de la República y prohibir dádivas corporativas a todo tipo de ciudadanos. Es decir, exacto, ya no era darle a X o Y repartidor de recursos, sino tener esta interacción más directa con los ciudadanos, y por eso es que es tan importante pues las becas a los mayores, las becas a los estudiantes, las becas, la visión universal de dar de forma directa el Estado a los ciudadanos en su más diverso signo. Así es. Los recursos que por derecho les corresponden, solo por ser mexicanos. Sin la intermediación. Y sin tener intermediación, ¿no? Se reflejó claramente en lo electoral, en lo político, pero también en lo artístico, tú lo sabes, claro, en lo periodístico, el llamado chayote, ¿verdad? Claro. Repito, en el abanico más amplio de las actividades cívicas estaba esta intermediación que fue tan ominosa para la democracia en nuestro país. ¿Y no convendría una reforma a la ley de adquisiciones, al artículo primero, justamente para evitar también de ese lado este tipo de triangulaciones? Te decía que vamos por ello. O sea, tenemos ya claramente eso, incluso hasta escrito como iniciativa. ¿Ya se presentó la iniciativa? Pues tú sabes que son momentos legislativos. Ahorita se están priorizando otras, pero por supuesto que ya estamos caminando hacia cerrar la puerta a esas excepciones que se vuelven reglas o se volvieron reglas en el pasado. Hemos abordado varios asuntos muy importantes, sobre todo este tema del mecanismo estructural llamado estafa maestra, que se aplica en varias dependencias, pero también creo que es importante hablar de los logros concretos. Es decir, hay una modificación en la percepción de la corrupción que el propio organismo de Transparencia Internacional lo ha acreditado. ¿Qué avances han habido en este sentido, secretaria? Muy importantes, te agradezco el tema, la pregunta, Genaro, muy importantes los logros, empezando porque hemos ganado más confianza con los ciudadanos. Te digo, lo central de la nueva Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de la Función Pública de la Cuarta Transformación, es apostar por la ciudadanía, tener contralores ciudadanos verdaderamente, más allá de esta figura de la Contraloría Social, es tener contralores ciudadanos, titulares de órganos internos de control verdaderamente comprometidos y ciudadanizados. Y entonces eso nos ha dado resultados en todos los niveles, no solamente tan importante que se acaba de dar a conocer, que es el de Transparencia Internacional, sino las mediciones nacionales de órganos autónomos como es el propio INEGI. El INEGI tiene una encuesta nacional de impacto y calidad gubernamental, la ENSIC, que publica anualmente pues cómo es evaluado el gobierno. En el anterior gobierno había una confianza de 25%. 25%. Sí, que nosotros hemos duplicado a pasar al 51.2% en términos de las mediciones, te repito, nacionales de esta encuesta que
trabaja el INEGI. O leído de otra manera, el 75% desconfiaba del gobierno anterior y ahora solamente desconfía el 49%. Sí, que estoy segura que es, repito, es una metodología de esta INEGI. encuesta, pero que es mucho mayor, me parece, porque después tenemos una metodología global del barómetro global de la corrupción, que en el 2019, también evaluando ya la llegada de la Cuarta Transformación, señala que el 61% de los mexicanos, esto es a nivel, repito, de Latinoamérica, de lo que es el continente americano, el 61% de los mexicanos confía en las estrategias de combate a la corrupción. Okay. Entonces, eso también pues refrenda que estamos haciendo bien la labor, que estamos ciudadanizando, que estamos trabajando, que estamos castigando. Y pues el colofón increíble, y que me siento también muy contenta, el presidente está muy contento por estos resultados, es el IPS, que es el índice de percepción de la corrupción a nivel ya global, sí. No solamente del continente, no solamente de nuestro país a través del INEGI, sino a nivel de los más de 100 países, 150 países evaluados año tras año. Sí. Nosotros hemos ido en franco crecimiento en términos del puntaje y en franco de crecimiento en términos de la percepción de corrupción de los ciudadanos. Hemos subido 14 puntos. ¿En el índice de percepción de la corrupción? En el índice global de percepción de la corrupción, y hemos logrado con calificaciones, con puntajes, pues acercarnos a niveles importantísimos de buenas calificaciones globales en nuestra percepción de políticas anticorrupción. Y eso es muy importante porque durante las décadas pasadas habíamos venido con los gobiernos, incluso desde Fox, que fue el referente con el surgimiento de la ley de transparencia y el IFAI en ese momento, después el INAI. Habíamos tenido transformaciones interesantes, muy buenas en términos de lo normativo, pero en términos de la voluntad política, los ciudadanos nos calificaban mal, los empresarios nos calificaban mal, la sociedad nos calificaba mal como un país corrupto. Y en esta ocasión, es decir, con el gobierno actual, nos están calificando año tras año, en estos 2 iniciales años. Así es. Bien, subiendo el puntaje, minimizando, repito, esa percepción de corrupción. Y eso que contenta. Estamos hablando de la percepción, pero ya de la realidad, lo difícil que es erradicar prácticas y estructuras de corrupción todavía falta, ¿no? Sí, evidentemente hay que no echar las campanas al vuelo, sí. pero las calificaciones son muy positivas. Repito, por las políticas de ciudadanización, las políticas de verdadera transparencia. Yo le he llamado, hemos acuñado este término, una transparencia democrática expansiva, versus esa transparencia de aparador que nos vendieron al principio, o esa transparencia de relaciones públicas, ¿no? De ver quién es el gobierno más transparente elegido, sin ver exactamente qué ciudadanos estás empoderando con las políticas de transparencia y las políticas. Transparencia democrática expansiva. Transparencia democrática expansiva. Ahora, hablando de transparencia, doctora, el tema que también ha estado muy presente en los medios es esta idea de la reducción de muchos organismos que duplican funciones, sí. Y que a la Secretaría de la Función Pública le correspondería absorber las funciones del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de la Función Pública frente a este debate? Mira, no hay posición en el sentido propiamente de la Secretaría de la Función Pública. Lo que hay es mucho trabajo. Sí. Nosotros tenemos muchísimas obligaciones de acuerdo a la ley y lo que hay es, digamos, pues una convicción de que hay que abrir los debates respecto a lo que se nos ha encargado. A mí de forma personal se me encargó el presidente de la República trabajar mucho el tema de la austeridad republicana. Incluso dimos muy buenos logros, teniendo ya nuestra ley federal de austeridad republicana que trabajamos desde la Secretaría de la Función Pública con todo ahínco. Sí. Y eso tiene que ver con la idea esta de revisar duplicidades en términos institucionales, que fue también otro trabajo que la Secretaría de la Función Pública entregó de forma directa al presidente
para empezar el debate. Y eso es lo que yo celebro, el debate que se está abriendo respecto a las duplicidades. Esta idea de que hay muchas dependencias que duplican funciones, que lo ha expuesto el presidente, ¿detonó de una investigación de la Secretaría de la Función Pública? Bueno, la Secretaría de la Función Pública le entregó al presidente el tema del análisis de los órganos desconcentrados, de los órganos dependientes de cada una de las secretarías de Estado y de cada una de las entidades de la Administración Pública Federal, analizando incluso programáticamente algunas cuestiones donde podríamos ir ahorrando recursos. Sí. La Ley Federal de Austeridad Republicana, como te digo, que surge eso con mucha claridad de la Secretaría de la Función Pública, tiene en un artículo, el artículo 7º, si no me equivoco, la obligación de eliminar las direcciones generales adjuntas, que también surgen precisamente como pues, una suerte de duplicidad, como un gobierno alterno al que ya existía. Así es. Y por eso es que sí estamos en esa lógica de revisar las duplicidades. ¿Cuántas duplicidades habían? ¿O más o menos? Miles, de veras. Había en términos de direcciones generales adjuntas, en términos de unidades administrativas, en términos incluso hasta de programas presupuestarios, y no se digan los fideicomisos, y de funciones que estaban ahí generando este paquidermo reumático al que ha hecho referencia el presidente. Entonces, yo creo, ahora si me preguntas mi opinión personal, no de la Secretaría, porque no puedo hablar a ese nivel, sino de la secretaria y sobre todo de la académica que analizó esto. Yo sí creo que los órganos autónomos son importantes, son fundamentales para esta época. Y evidentemente hay que analizarlos. Pues te estaba dando ahora mismo resultados de un órgano autónomo importante, que es el INEGI, ¿verdad? Hay otros órganos autónomos también muy importantes, empezando por el propio poder autónomo nuevo que tenemos, que es la Fiscalía, Fiscalía General de la República o la Fiscalía Anticorrupción. La autonomía es importante. El problema no es la autonomía. Exacto, eso es a lo que voy. El problema no es la autonomía, sino la captura. Exacto. La captura que anula la autonomía. Y la captura que anula la autonomía por parte o de intereses fácticos muy poderosos, ya sean financieros, políticos o hasta del crimen organizado algunas veces en algunos países, la captura que pueden tener las autonomías por parte de intereses fácticos y ese es el ojo con el que ha visto el presidente este asunto, el burocratismo excesivo, el burocratismo caro, el burocratismo oneroso que generan ciertos organismos autónomos, no solo en México, sino en el mundo. Sí, por ejemplo, el sector energía tiene la reforma energética del sexenio anterior, creó 7 organismos nuevos, ¿no? Exacto. Entonces yo, analíticamente, como académica, he escrito libros, artículos, donde digo, está muy bien caminar en la diversidad de órganos autónomos, de poderes incluso autónomos, cuidando que no se caiga en estos pantanos de la captura de ellos o de la esclavismo al derroche. Y la importancia del acceso a la información pública y la protección de datos personales, que también es un tema que a mí me apasiona, que son, digamos, las funciones que teóricamente debe tener el INAI, ¿las debería absorber la función pública o hay que hacer otro tipo de análisis? Hay que hacer el análisis. Nosotros, repito, ya estamos muy echados a andar en términos sobre todo de pues los dictámenes organizacionales que se nos solicitan continuamente por parte de las dependencias, por parte de los colegas de gobierno. Estamos muy comprometidos con nuestros titulares de órganos internos de control, con nuestros abogados y el análisis técnico que ofrecemos para hacer respetar la Ley Federal de Austeridad Republicana, es decir, todo este tema de que somos guardianes institucionales de la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues lo tenemos muy claro. Entonces, yo es lo que celebro, que está abierto el debate y lo aplaudo, y además voy a generar también debates al interno y a la sociedad para que esto camine en ese sentido bien. Sí. Hay otro debate que también a veces se genera por confusión. Incluso hay quienes dicen, ¿para qué necesitamos a la Secretaría de la Función Pública si está la Auditoría Superior de la Federación? Como si fueran organismos iguales.
para aclarar a mucha gente que se va con la finta de estos falsos debates, ¿cuáles son las funciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación? ¿Y cómo se coordinan? Mira, en términos del control, precisamente, como dices tú, hay mucha confusión. Sí. Lo que hacemos en la Secretaría de la Función Pública es un control preventivo, es el llamado control previo, el control de atención incluso en tiempo real de las cuestiones que se están sucediendo en la vida gubernamental y pública. Incluso hay muchísimos resultados que estamos dando, no solo por la fiscalización, que la fiscalización pues tiene que ver con las auditorías propiamente establecidas, sino por nuestros actos de visita, de acción inmediata, de vámonos a una visita de inspección, vámonos a una verificación, vámonos a un trabajo en terreno, y eso es muy diferente de una auditoría que lleva una planeación, una aprobación, una asignación presupuestal y después, pues evidentemente el ejercicio fiscalizador más los resultados y después las mejoras y después un dime y direte con el fiscalizado. O sea, ese es un trabajo muy, muy profundo, muy largo. Pero es ex post, además. Pero no. Esto es todavía el control previo, preventivo. Es decir, yo tengo capacidad, la institución, la fiscalización de la Secretaría de la Función Pública tiene capacidad de fiscalización previa. Preventiva, que no solamente es de auditoría, sino también de acompañamiento en tiempo real con visitas y con actos fiscalizadores diversos. La Auditoría Superior de la Federación, que es una institución también que surge de la democratización, que surge en la primera legislatura, que ya no está controlada por el PRI, sino donde surge en el 97. En el 97, la legislatura histórica de la transición política, es un órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados. Así como somos, la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene toda esta capacidad de fiscalización hasta en tiempo real y acompañamiento preventivo previo a los actos, pues la Auditoría Superior de la Federación no es propiamente autónoma. Es una entidad técnica dependiente de los señores diputados. Y por eso es que le presenta año tras año en febrero, ahora mismo está presentando este febrero, le presenta a la Cámara de Diputados en su comisión que tiene que ver con la fiscalización de la cuenta pública, los resultados fiscalizadores. No se los presenta al presidente de la República, no lo presenta a la sociedad de forma directa, lo presenta a la Cámara de Diputados. Entonces la ASF depende de la Cámara de Diputados. Y es evidentemente la división y el equilibrio de poderes. Entonces desaparecer la Secretaría de la Función Pública no es cualquier cosa. Obviamente significaría una transformación muy profunda que tampoco se va a hacer pues, por un decreto o por una cuestión sin debate y sin discusión. Así es. Nada más para terminar esta distinción, por ejemplo, el caso de la estafa maestra, en una Secretaría de la Función Pública del sexenio anterior que no investigaba nada, fue detonada por la Auditoría Superior de la Federación. Sí, pero mira, eso es muy interesante. La Auditoría Superior de la Federación, en esos tiempos de surgimiento de la democracia en el ámbito legislativo, tenía capacidades resarcitorias. Ahora, con las reformas que se hicieron precisamente por los gobiernos anteriores, la ASF no tiene ya una capacidad resarcitoria que sí tenemos por otro lado nosotros en la Secretaría de la Función Pública. Lo malo es que la Secretaría de la Función Pública de otros momentos previos a la llegada nuestra no ejecutó, digamos, abdicó de muchas capacidades que tenía, pero ahora quien está dando las sanciones, incluso hasta resarcitorias, pues somos nosotros. La Auditoría Superior de la Federación, de hecho, nos da vista una vez que culmina su actividad, además anual, porque ellos, por eso son un control del legislativo que es posterior. Hasta que está hundido el niño, dicen, ese pozo se tiene que cerrar. Y usted, Función Pública, castigue, por favor, porque yo no puedo castigar. Entonces sí es interesante este debate que se tiene que dar, es decir, no es nomás desaparécemela aquí y acá
se hacen las cosas. Todos los millones de pesos que se robaron, miles de millones de pesos que se robaron en la estafa maestra, resarcir esos recursos le corresponde a la función pública. Sí, y obviamente la TESOFE, al SAT. De hecho, muchos de los grandes logros también de nuestro gobierno a nivel ejecutivo en el SAT, estos recursos que se están generando, tienen que ver con nuestras auditorías. Nuestras auditorías están dándole una gran cantidad de los recursos que se están reportando en el SAT también de recuperaciones por nuestras observaciones a partir de las fiscalizaciones y a partir de las auditorías. Muchas gracias. Estamos trabajando. Son las dos partes de esto, es como el yin-yang en términos de... Y que tiene que ser una maquinaria coordinada. Exacto, el control preventivo, previo, y el control ex post, posterior, fiscalizador del poder legislativo. Aquí podríamos seguir, doctora, platicando mucho más y nos abre muchos temas. Esta es la primera de varias entrevistas que vamos a tener con la Secretaría de la Función Pública. Ya se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo a la doctora Imeréndira Sandoval su tiempo, su claridad, la explicación de esto que es tan importante. Y les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, que estén aquí en una entrevista más de los medios públicos. Nos vemos próximamente. Gracias.